Voy a empezar con ciertos avisos parroquiales de la Comisión de Derecho Notarial. Estamos ya en los últimos días para el nombramiento. Bueno, esto no solamente es para la comisión, para todas las comisiones. En los últimos días para el nombramiento del representante que se tiene que presentar en la Junta General para el nombramiento del Premio Nacional de Jurisprudencia. Todas las comisiones están haciendo sus sesiones, sus eventos, y la sesión de la Comisión de Derecho Notarial, para aquellos involucrados en la misma, será el día de mañana, vía virtual. Para quien no tenga el Zoom correspondiente, me lo vas a saber, para que se nos pueda hacer llegar. El Zoom también ya se los hicimos llegar vía chat. Sería, entiendo, a las 5 de la tarde, para que en esa reunión hagamos el nombramiento correspondiente. Muchas gracias. Y también, bueno, aprovecho también para decirles que, al igual que la Comisión de Derecho Notarial, la Comisión de Derecho Agrario, el día de hoy vamos a aprovechar para designar a un representante que en la Junta que elegirá al Premio Nacional de Jurisprudencia. Y si les parece bien, ya tenemos aquí a nuestras dos consejeras. Agradezco la presencia de Ana María Kudic, que es la primera vicepresidenta del colegio. Muchas gracias, Ana, por venir. A nuestra consejera Mayra Eterno, que también es parte del Consejo Directivo del colegio. Muchas gracias también a Fernando, a nuestro coordinador de Derecho Notarial, y a nuestros expositores, al licenciado Francisco Corona y al licenciado Ricardo Vargas. Les ofrezco una disculpa en nombre de la presidenta del tribunal, pero justamente con este tema de los vuelos está varada en Mérida. No ha podido regresar desde el sábado, tenía hoy incluso su vuelo hoy en la mañana y sigue esperando a que salga el vuelo, ¿no? Entonces les extiendo la disculpa que ella ofrece. Vamos a tratar de ver entiendo el interés que hay en este tema, de ver cómo lo podemos ver. Pero y también ya les pusieron en sus lugares un ejemplar del protocolo. Les mandé en el chat, como se Fernando, este mismo ejemplar para que también lo tengan en digital, pero pues aquí ya está impreso, ¿no? Muchas gracias. Y para tratar precisamente este primer punto del orden del día, no sé si alguien quiera proponer o gusten proponer los miembros de la Comisión de Agrario, nada más haciendo una aclaración aquí está la primera vicepresidenta, que no va a dejar mentir, que solamente pueden votar en una sola comisión o en sus capítulos. Entonces, las personas que ya hayan votado en sus comisiones o en capítulos no podrán hacerlo en esta sesión. Y para los que no, si gustan designar o designarse, o proponerse para ser representante, por favor que levante la mano. Ok, bueno, les hago saber que el subcoordinador, que del cual no pudo llegar por temas de los vuelos, que es el licenciado Cuitláhuac López, él levantó la mano para ser este representante. Entonces, si les parece bien, él será el designado por esta comisión. Ok, muchísimas gracias. Y en el segundo punto del orden del día, ya vamos a empezar la sesión, quiero pedirle por favor a la licenciada Ana María Kudic que nos haga el favor de entregar el reconocimiento al ex coordinador Francisco Peralta por la gran labor realizada en esta comisión. Muchas gracias. Junto con Mayra. Perdóname, sí, junto con Mayra. Pues es un gusto para nosotros entregarte este reconocimiento y agradecerte todo el trabajo que desempeñaste en esta comisión. Muchísimas gracias, Anita, les tomo una foto, por favor. y enhorabuena. Sonrisa, dos. Gracias. Tu sobrecito. Gracias, Ana. Bueno, y ahora sí, pues muchas gracias también, Francisco, por toda la labor que hiciste en esta comisión y por estar presente aquí, por siempre estar participando en la Comisión de Agrario. Muchas gracias. Y ahora sí, la sesión. En primer lugar, bueno, les presento a nuestros expositores. Vamos a leer la reseña curricular del licenciado Francisco José Corona Núñez. Es originario de Guadalajara, Jalisco, licenciado en Derecho, egresado desde la Universidad de Guadalajara,
notario público titular número 138 en la ciudad de Morelia, Michoacán, desde hace 21 años. Y actividades en el sector público, fue delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en el estado de Michoacán, presidente de la Sala Regional de Occidente del Cuerpo Consultivo Agrario de la Secretaría de la Reforma Agraria, delegado de la Zagarpa en Michoacán, secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Michoacán, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Michoacán. Y bueno, actividades en el notariado, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de Michoacán, presidente de la Comisión de Asuntos Agrarios del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Actualmente es presidente de la Comisión de Asuntos Agrarios del Colegio de Notarios de Michoacán y miembro de la comisión a nivel nacional. También ha trabajado durante 19 años, trabajó durante 19 años en la Secretaría de la Reforma Agraria, ingresó a los 18 años de edad, no se hace la aclaración, donde se desempeñó, en donde se desempeñó como archivista, censador, dictaminador jurídico, jefe de la Oficina de Audiencia Campesina, secretario particular del delegado agrario, todo esto en Jalisco. Y en Michoacán fue el primer vocal de la Comisión Agraria Mixta, subdelegado y delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria. Y, digo, no lo pone aquí, pero él es uno de los precursores, de hecho nos contaba hace un ratito, uno de los que dio la idea justamente para de la necesidad y la elaboración de este protocolo. Por eso le agradezco enormemente su presencia en este lugar. Y le doy el uso de la voz a Fernando. Vamos a hacer esta sesión, si les parece bien, muy dinámica. En primer lugar, ya los presenté, Fernando nos va a contar un poquito acerca de la experiencia que él tiene como notario en general, de la certeza que se necesita para estos actos. Y posteriormente pues vamos a estar, van a estar nuestros dos expositores hablándonos sobre este protocolo. ¿Okay? Muchas gracias. Gracias, Celia. Les voy a leer un pensamiento de una colega notaria española respecto de lo que es el notariado y la seguridad jurídica en épocas actuales, para hacerles algunos comentarios muy sencillos de unos minutos, porque pues yo le voy a ceder la palabra a nuestros queridos expositores, que son las estrellas de este día. Pero creo que sí es importante un poquito contextualizar y dimensionar el trabajo de este protocolo. Dice así: la evolución histórica del concepto seguridad nos lleva a hablar de la seguridad jurídica que consagra nuestra Constitución. Y yo aquí la voy a hacer nuestra Constitución. Se observa claramente en el paso del Estado liberal al Estado social. En el primero se sigue el postulado: porque hay libertad, hay orden y seguridad. Mientras que en el segundo se sigue un postulado más evolucionado: porque hay seguridad jurídica y orden, hay realmente libertad. Por eso la seguridad jurídica se convierte en una condición sine qua non para que haya derechos fundamentales plenamente garantizados, es decir, libertad. Desde un punto de vista histórico objetivo, siguiendo a un gran notario español, José Luis Mezquita del Cacho, quien parte del derecho romano, podemos distinguir la seguridad jurídica del respondere, postulare y cabre, todas ellas tendientes a la cristalización de la justicia y que deben estar inspiradas por los criterios, principios y garantías que consagran nuestra Carta Magna. El respondere aludiría a la teoría y a la dogmática, en fin, a la seguridad jurídica del respondere sería la derivada de ellas y que cristaliza en nuestro derecho positivo, es decir, en el legislador. Por su parte, el postulare haría alusión a la sanción reparadora por la vulneración del derecho positivo, es decir, la seguridad jurídica del postulare es la certeza de que la violación de los derechos subjetivos y por ende del ordenamiento jurídico hace reaccionar al Estado a través de los jueces y conseguir una sanción para el que ha conculcado los derechos de otro y una reparación para el que se ha visto perjudicado en su situación jurídica. Reparación que en muchas ocasiones no puede efectuarse in natura, sino por su estimación equivalente y que realmente no procura una certeza presente y futura. Por eso sería una seguridad jurídica paliativa de una contraversión ya producida y que no podría ya restablecer auténticamente la situación anterior a aquella contraversión.
se referiría a la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. La seguridad jurídica del cábere, encomendada fundamentalmente, entre otros, a los notarios, es la certeza de que con su actuación, es decir, a través de la autorización de los instrumentos públicos, los derechos subjetivos van a quedar garantizados y por ello vacunadas las relaciones jurídicas en las que intervienen, consagrándose la autonomía de la voluntad, tanto en las relaciones personales como en las familiares, patrimoniales y sociales, evitándose la actuación del postular. Creo yo que este pensamiento tan rico e interesante de esta notaria española se concentra en el trabajo que se hizo en el protocolo. Es un trabajo conjunto de varias autoridades, nuestras autoridades agrarias con el Colegio Nacional de Notariado Mexicano. Cubre todos estos elementos para dar una seguridad jurídica y una simplicidad para que los gobernados puedan aplicar verdaderamente las disposiciones que regulan la materia agraria. Y bueno, lo que decía Celia con respecto al tema agrario, el tema agrario nos incumbe a todos y nos aplica a todos. Uno pensaría que aquí en la Ciudad de México la actividad agraria es mínima y no es cierto. A mí me ha tocado en lo personal llevar a cabo gran cantidad de actos agrarios relativos a asambleas de ejidatarios, asambleas de comuneros, fes de hechos que tengo buenos recuerdos. Recuerdo la fe de hechos que más yo he disfrutado es de una comunidad agraria que me pidió hacer constar el deslinde de su territorio, San Mateo Tlaltenango, por toda la zona del desierto de los Leones, donde encontrábamos las mojoneras de aquellos años de 1520 y tantos, donde estaba la inscripción de que ahí estaban las delimitaciones de la comunidad agraria. Ese fue un tema interesantísimo. O sea, el tema agrario en la Ciudad de México es vastísimo, es riquísimo y es muy actual. No digamos ya en provincia, que bueno, pues de alguna manera tenemos la mayor actividad seguramente, pero sí no dejemos de pensar que todos tenemos en un momento dado una actividad que realizar en este sentido. Y bueno, pues yo lo que quiero ahorita es ya darle la palabra a mis queridos colegas. Francisco, Paco, te agradezco. Ricardo, secretario académico del Colegio Nacional, también con gran experiencia y gran conocimiento del tema, que nos van a platicar un poquito de toda esta situación, el tema histórico y de lo que significa este protocolo. Adelante, Paco, Ricardo, muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy halagado, muy honrado, muy distinguido de poder estar el día de hoy aquí con ustedes. Doña Celia, doña Mayra, muchísimas gracias. Fernando, aquí compartiendo micrófonos con mi amigo y colega también, con Ricardo Vargas, que es un gran conocedor de lo jurídico. Obviamente en el Colegio Nacional del Notariado se distingue por su dinamismo, por su sapiencia, es muy entusiasta y bueno, como ustedes saben, el día de hoy pues estaba contemplada la participación en esta sesión de la magistrada presidente del Tribunal Superior Agrario, de nuestra amiga la licenciada Maribel Concepción Méndez de Lara, y como ya lo explicó Fernando, ella por razones de trabajo estuvo en el sureste de la República. El viernes concretamente estuve en Campeche, nos hizo favor de asistir a la inauguración de una jornada de capacitación que tuvimos nacional, que tuvimos por allá en Campeche. Ella se quedó allá a trabajar, se trasladó a la ciudad de Mérida, y hablaba yo con ella el día de hoy, llegando aquí, me dice: Paco, estoy todavía varada, no hay manera de que pueda viajar, discúlpeme por favor ahí con todos. Y hablé con Celia, y bueno, pues ante ello vamos a tratar aquí de salir al quite. Valdrá la pena que en una fecha posterior le reitere la invitación a Maribel. Estoy seguro que va a venir la magistrada, porque
la verdad vale la pena escuchar. Y bueno, Fernando platicaba ahorita en su intervención acerca de lo del protocolo agrario, que es lo que nos trae el día de hoy. El protocolo agrario notarial orientador es un documento que fue, se los digo, pensado originalmente para las y para los notarios, para el notariado, pero me da mucho gusto que al final sea un documento que a su consideración creo que también les puede ser muy útil también a todas y a todos ustedes. Por ahí en el año del 2021, en octubre, siendo yo presidente del Colegio de Notarios, y platicaba en lo corto con la magistrada presidente Maribel Méndez de Lara y con el procurador agrario de la República, que también me distingue con su amistad, el licenciado, el abogado Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, acerca de la conveniencia, de la importancia que pudiera ser elaborar un documento, un trabajo, un manual que finalmente quedó con el nombre de un protocolo. Fernando nos decía, bueno, es que aquí en la Ciudad de México y en muchas otras ciudades hay muchos colegas que no manejan el tema agrario y bueno, y ante eso, pues consideramos, insisto, la necesidad, la importancia, la conveniencia de que se elaborara este documento. Les hice yo la propuesta a estos dos servidores públicos en presencia del entonces presidente del Colegio Nacional del Notariado, de nuestro amigo Guillermo Escamilla. Inmediatamente fue bien acogida, bien apoyada. Nos propusimos participar en la elaboración de este trabajo 4 instituciones: el Tribunal Superior Agrario, bajo el mando de la licenciada magistrada Maribel Méndez de Lara, la Procuraduría Agraria bajo la dirección del licenciado Hernández Palacios, y convidamos también, porque es muy importante la participación, por razones obvias, del Registro Agrario Nacional. Ahí también que se le hiciera la invitación al titular, al director en jefe, al profesor Plutarco García Jiménez. Integramos grupos de trabajo a finales del año del 2021 y cobró esto forma a tal grado de que el 14 de enero del 2022, en un salón aquí en este edificio, en el Pepsi Center, se firmó un convenio de colaboración entre las 4 instituciones, firmando como testigo de honor nuestro colega notario, abogado obviamente, con licencia en el notariado, el secretario de Gobernación, el licenciado Adán Augusto López Hernández. Nos llevó prácticamente todo el año pasado la elaboración de este documento, para que finalmente el día 28 de noviembre quedara aprobado. En este año, en el marco también del Seminario de Actualización Fiscal y Legislativo, pues se hizo ya la presentación, se hizo la entrega ya de manera formal. Hemos ido como Colegio Nacional del Notariado y lo hemos ido presentando en algunos ya estados de la República. Ha sido del interés inclusive de los gobernadores y de las gobernadoras de los estados. Y bueno, pues el protocolo, como le digo, es orientador y de forma concreta, pues de lo que se trata es que da cuenta de los actos que se deben de realizar ante las instituciones que ya dijimos, que hemos comentado, y que fundamentalmente son la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional. En este documento también se señala con precisión, se trata de que exista la claridad necesaria para que las y los notarios sepamos cuándo, cómo, dónde y de qué forma debemos de participar en los actos jurídicos que están establecidos en el marco de la ley agraria que está en vigor, recordemos, desde 1992, producto de la reforma al 27 constitucional que propuso el entonces presidente de la República, el licenciado Carlos Salinas de Gortari. Es bien cierto,
insisto, reitero lo que dice Fernando, hay ciudades en las que se ve muy poco el tema agrario. Yo mismo estoy a sus órdenes en Morelia, no tengo mucho trabajo de agrario, pero esto no quiere decir que estemos alejados de eso. Tenemos que recordar que el 51% de la superficie de nuestro territorio nacional, o sea, más del 50%, pues más de la mitad, es propiedad social, es propiedad ejidal y comunal. Hablábamos hace un momentito con Celia, recordamos que entre comunidades indígenas y ejidos hay aproximadamente 32,000 núcleos en la República, en donde habitan aproximadamente 6 millones de personas ejidatarias, ejidatarios, comuneras y comuneros. Este protocolo pues tiene varios apartados, así como habla de las asambleas, de las de cambio de uso de suelo, que son las asambleas hay asambleas, recordemos, de mayoría simple, asambleas de mayoría calificada. La simple es cuando asiste en 50%, cuando hay el quórum del 50% más uno de los asistentes. La calificada tiene que estar las 2/3 partes del padrón de ejidatarios. En el protocolo también se toca la parte de la constitución de sociedades de producción rural, desde luego de enajenaciones, de la conversión de tierras de uso ejidal a comunal, de la creación de nuevos ejidos y de listas de sucesión, que es equiparable, bueno, al testamento. Y pues aquí, si me permiten, empezaríamos a platicar sobre listas de sucesión, después enajenaciones, y abiertos al diálogo, comentario que ustedes quieran hacer, preguntas o respuesta. Iniciamos, decíamos, pues, con Ricardo, sí, adelante. ¿Se escucha? Sí. Pues también, Celia, Mayra, muchas gracias, buenas tardes. Fernando, un gusto estar aquí con ustedes. Y qué les digo de poder estar aquí con Paco Corona, que aparte que es gran amigo, yo les digo que es de los sensei en materia agraria del país. Y de una otra manera, nada más, reforzando un poco los comentarios que hizo Paco, es en el sentido de que, como podemos conocer la palabra protocolo, pues es ese conjunto de reglas que nos van a servir para un correcto actuar. Y por eso es que se le llama protocolo, y se buscaron a las dependencias que están participando, obviamente con la iniciativa del Colegio Nacional del Notariado, entonces con el presidente Guillermo Escamilla, y tenemos como presidente de la comisión a Francisco Corona, que aquí nos acompaña, y sí resaltar de una u otra manera lo que es el trabajo del protocolo agrario. Es un gran trabajo. No fue un trabajo que se buscara de decir un tema de egos, de yo hago más o tú haces más, o yo voy a poner redacciones y cosas por el estilo. Si ustedes ven el documento, es una verdadera herramienta en el sentido de decir que viene dividido en 4 grandes rubros, y dentro de esos rubros nos va a ir diciendo de una u otra manera fundamentos de los trámites, quiénes participan en los trámites, las fichas que corresponden a cada uno de los trámites, que la verdad yo le llamaría que es como un manual de primeros auxilios en esta materia, para que de una u otra manera podamos saber dónde estamos parados. Entonces esa es la finalidad, y igualmente en el Colegio Nacional tenemos la intención de seguir con este tema, y ahorita en el seminario Franz Alexander que celebramos en el mes de enero aquí en Pepsi Center, que comentó ahorita Paco, para que sea una idea, es un evento que tuvimos este año 3.700 asistentes en el evento, igualmente con el secretario de Gobernación, el notero Dan Augusto y varias personalidades más. Tuvimos más de 20 representantes del gobierno en el estrado, y se hizo el compromiso también de hacer un protocolo de actuación en materia fiscal federal. Entonces, de una otra manera, la idea es ir permeando en estas cuestiones, y consideramos en el Colegio Nacional importante la materia agraria, que dejó de ser comisión y se volvió integrante del Consejo. Sí, entonces ya ahorita quien liderea
ya es el vocal encargado de la materia agraria y pues, es parte del consejo, no solo presidente de una comisión de trabajo. Entonces, de una otra manera se reconoce la importancia y se está de una otra manera pues, asumiendo lo que eso significa, porque tal cual lo que dijo Paco, que lo habíamos comentado hace rato con Celia, nosotros hace unos meses hablamos de que la gran reserva territorial del país eran los ejidos y eran el 52%. Hoy la estadística nos trae en el 51%. Fíjense ustedes nada más que en ciertos meses ya hay un 1% menos de que se ha ido adoptando el dominio pleno y se han ido haciendo enajenaciones. Y uno de los temas que coincido con Paco, que nos ha comentado ampliamente la presidenta del tribunal, es la gran problemática de los derechos de tanto, ¿no? Que tenemos que cuidar tanto los de la ley agraria como los que tengamos en esta ley de facultades concurrentes, que de manera simplificada es asentamientos humanos, pero que tiene todo su nombre completo y que da otros derechos de preferencia, llámese para el Estado y los municipios, ¿no? Entonces, de una otra manera, lo que yo sí quería hacer hincapié en esto es, sí es un trabajo que fue una suma de voluntades, muy importante, y que de una otra manera, con el apoyo del presidente del colegio, tenemos aquí al que coordinó todos esos trabajos, que es Paco, y la verdad, nosotros dentro de Notariado sí le agradecemos mucho esa intervención, porque es difícil poner de acuerdo a tantas personas, y por eso les comento, no se trata de un trabajo de quién hizo más o quién hizo menos, o yo quiero redactar o tú quieres redactar, simplemente realmente es un manual donde viene los fundamentos, qué es lo que se tiene que hacer, las fichas que se tienen que utilizar y demás, para que de una u otra manera ya cada quien sea responsable de cómo lo utiliza y lo trabaja, ¿no? Pero ya cada uno de ustedes tiene aquí el documento, tanto la presidenta del tribunal se los envió, como también la actual presidenta del colegio, Lupita Díaz Carranza, que también les envía saludos, nos autorizó para circularlo, porque la idea no es la idea que sea un documento secreto, es un documento que se busca publicitar. Y qué mejor que publicitarlo en foros donde los asistentes sean interesados en la materia agraria, porque finalmente, ahorita lo estábamos platicando con Celia, el tema agrario da para mucho, ¿no? Podemos pensar en el tema de las reservas territoriales para un desarrollo inmobiliario, para una fábrica o para lo que sea. Por otro lado, todas estas actas de voto duro que tanto nos comentó Paco, con el tema de las fes de hechos y todo eso que tengamos, el tema sucesorio, que ahorita vamos a empezar a platicar por él, las sociedades agrarias y aparte las sociedades que tengan la famosa serie T. Y yo nomás como revivero cultural, yo me acuerdo que, yo te digo que la ley agraria toca de más temas en mi concepto. Yo me acuerdo cuando de chico mucha gente decía, es que ese terreno baldío y este terreno nacional y cosas por el estilo, decía, ¿y eso de baldío qué significa? Y ya cuando uno llega a la ley agraria dice, no, es que es un terreno de propiedad nacional, pero uno es deslindado, el otro no es deslindado, y una serie de cuestiones. Dije, miren, tuve que adentrarme en mi proceso de estudio para el tema notarial a la materia agraria, y encontré ahí un sinnúmero de cosas, como también todas estas equivalencias a la pequeña propiedad agraria y ganadera, pues las tenemos en la ley agraria. Y sin embargo, muchas veces que como que no nos dan esa luz en muchos lados. Desgraciadamente, yo, por ejemplo, yo en la carrera llevé agrario de materia optativa, ni siquiera en muchos lugares le dan el respeto de una materia titular, cuando es donde tenemos pues, la mayoría de la tierra del país, ¿no? Y con todos los problemas y con todo lo que eso conlleva, es importante pues, tenerlo claro. Y finalmente, yo nada más como anécdota de Fernando, yo les voy a decir que yo tengo un sentimiento diferente y encontrado de las asambleas agrarias. A mí me tocó participar en 2 del mismo ejido, pero en la primera salí corriendo y me querían casi linchar. Y les voy a platicar por qué. Fueran de estas en San Lorenzo Tezonco, entre la colindancia entre Tláhuac y Iztapalapa, con la famosa indemnización de la línea 12 del metro, que se reunió el ejido, pero aparte es un ejido muy agresivo, no dejan entrar ni a los camiones de Coca-Cola, ellos hacen su propio refresco. Sí, y estamos en la Ciudad de México, o sea, así yo llegué y dije, sopas, perico, ¿dónde llegué? Y ahí, en esa asamblea, terminó todo muy mal porque nadie estaba de acuerdo de cómo iban a cuantificar las indemnizaciones al ejido de lo que les estaban afectando, por no decir expropiando, para este tema. Y yo dije, juro que no regreso a una. Y desgraciadamente, tengo una muy buena amiga que era directora de notariado, que es Mari Carmen Rico, que es la directora de notariado en Puebla,
y me dijo, Ricardo, te tengo que pedir un favor especial. Y dije, ¿cuál es? Quiero que regreses al mismo ejido a otra fe de hechos, pero ahora es aprobar el pago de las indemnizaciones. Y dije, híjole, porque me lo pides tú. Y dije, ¿y cuándo es? Me dice, me lo pidió el sábado a las 8 de la noche y era el domingo a las 7 de la mañana. Yo dije, pues ahí estamos a las 7 de la mañana, fui a la fe de hechos, pero ese día, como todo el mundo iba a recibir cheques, todo el mundo feliz, y hasta carnitas me invitaron. Entonces yo dije, nada más para que se den idea, que como pueden ser asambleas amigables, pueden ser asambleas bastante complicadas, ¿no? Pero sin más, Paco, pues vayan desarrollando el tema, pero yo sí les quiero ir poniendo este antecedente y este tema del protocolo, porque ¿verdad? Es un trabajo que aparte de todo, si ustedes lo ven, no es que dicen, híjole, me trajeron, yo me acuerdo que, sin querer faltar al respeto, pero hay unos 3 libros que si recordamos la carrera, uno puede creer que era el primer ladrillo de nuestras casas, ¿no? Si uno agarraba Ibarrola o el Burgoa o libros de este tamaño que eran enormes, decía, ya tengo el primer ladrillo de mi casa, ¿no? Entonces aquí es un documento manejable, muy práctico, que afortunadamente llegó a feliz puerto y se pudo presentar en el mes de enero. Y Paco, pues, aprovecho también para felicitarte por todo ese trabajo que hiciste. Gracias. No habías platicado esa de la asamblea. No, si la tengo escondida en mis recuerdos. Normalmente le va bien a uno, ¿verdad? Toca y en las asambleas, la verdad es que la mayoría de los ejidatarios son gente muy generosa mientras no les toques ahí no les afecta algo ahí de sus intereses. Yo por mi trabajo tuve la fortuna de conocer todo el estado de Michoacán, que se conforma de 113 municipios, hay 1.600 y tantos ejidos, y bueno, pues también me ha tocado estar en asambleas, inclusive donde ha transcurrido toda la noche y te amaneces. Ahí me tocó trabajar en la reforma agraria en las 2 etapas. Primero pues era muy difícil, la primera, que fue la del reparto agrario, ¿no? O sea, cuando se afectaban tierras por resolución presidencial y la afectación pues quiere decir quitarle a personas parte de sus propiedades pues para entregárselas a los ejidatarios. Y luego ya me tocó la parte más bonita, que es la del ordenamiento de la propiedad rural, ¿no? A través del programa del PROCEDE, Programa de Certificación de Derechos Ejidales, que coordinaba la reforma agraria con la participación de la Procuraduría Agraria, del Registro y del INEGI, que era el que hacía los levantamientos. Y yo veo que hoy, gracias a ese trabajo en la República, ha dado mucha tranquilidad, ha llevado paz, ¿no? Como paz y tranquilidad, lo sabemos todos, otorga, el otorgamiento de un testamento, ¿no? La lista de sucesión. Entonces aquí, la ley agraria, recordemos en su artículo 17, le da facultades al agua, al ejidatario, para hacer su lista de sucesiones a cualquier persona, para que disponga de sus bienes al momento de su fallecimiento. Nosotros a nivel nacional, como colegio, estamos impulsando un programa que se llama el Testamento Agrario, que se ha venido firmando ya de poco a poco con cada uno de los estados. En mi estado, en Michoacán, lo tenemos. Convenimos con la Procuraduría Agraria y estamos cobrando pues una cantidad que creemos que es simbólica, de solamente 500 pesos al ejidatario por cada lista de sucesión. Nos fue muy bien. Le fue muy bien también a la gente del campo. Falta muchísimo por hacer, pero les quiero decir que en el 2021, pero con todo y pandemia, no llegaron a 50 listas de sucesión otorgadas ante notarios. Estamos hablando ante notario, porque acuérdense que también la ley en el 17 establece la posibilidad, la facultad que tiene el otorgante, el ejidatario, de hacerlo directamente ante el Registro Agrario Nacional, ¿no? que por sí está muy complicado hoy en día, desafortunadamente, todavía el acceso a esta dependencia, ¿no? Entre pandemia y otras cosas. La verdad es que se dificulta. Y entonces aquí hemos ido de la mano en ese convenio con la Procuraduría Agraria, y ellos se encargan, ellos se responsabilizan de entregar las listas de sucesión que ratifican ante nosotros notarios en el Registro Agrario. Y de 50 el año pasado en Michoacán nos fuimos a 1000. Y bueno, pues que queremos saber si se puede
incrementar todavía en otro tanto más para este año. Entonces decíamos que el plavo ejidatario tiene toda la facultad, tiene toda la posibilidad de otorgar su lista de sucesión en el registro ante nosotros, destinando a cualquier persona que va a disponer de sus bienes, exceptuando el solar urbano, porque el solar urbano ya pertenece, ya es de propiedad privada. Esto ya tendrá que contemplarse en todo caso en el testamento público abierto. En el testamento también hemos considerado, y también lo establece el mismo protocolo agrario, Ricardo, el ejidatario puede tener eso, sus derechos como ejidatario, pero también puede tener otros bienes del derecho privado. Entonces pudiéramos en la elaboración como notarios del testamento de público abierto, en un capítulo sus bienes de carácter privado, damos el aviso a la dirección del archivo de notarías y en un segundo capítulo de sus bienes agrarios, y daríamos aviso a las autoridades del registro agrario nacional. O si es solamente la lista, bueno, pues ya quedamos, nada más damos el aviso. No se establece ningún plazo para la inscripción. También hay disposición de la Corte de que si no se inscriben no hay invalidez, pero bueno, pues obviamente que es importante lograr la inscripción. Y en el caso de que la ejidataria o el ejidatario no otorguen su lista de sucesión, bueno, pues también la ley prevé, también hay un orden de preferencia, ¿no, Ricardo? Recordemos que es primero Sí, bueno, pero en caso de que no, el 18 nos dice quiénes son, pues la esposa, el esposo, el cónyuge, ¿no? El concubina, concubinario, hija, hijos, madre, padre, y cualquier otra persona que dependan económicamente. Si no hay ninguna persona que nuestros requisitos en este caso, entonces pues la ley establece, se van al tribunal agrario y se hace ahí una venta, ¿no? Y quedaría el dinero y también para el núcleo de población. Correcto. Fíjense, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio. Si ustedes ven en el protocolo, en la página 39, dice derecho a heredar, artículos 17 y 19 de la ley agraria. Nos dice concepto descriptivo, ¿no? Lista de funciones del acto jurídico personalísimo mediante tal, nos da todo el tema. Fíjense ustedes de lo que nos dijo ahorita Paco, que tenemos cosas bien importantes, sobre todo que desgraciadamente con el Registro Agrario Nacional, en las sesiones del Consejo a nivel nacional nos decían que había veces que hasta la gente subastaba los lugares para poder entregar la lista y cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces, de una u otra manera aquí es importante decir, se puede hacer la lista directamente ante el RAN, pero la otra es, la puedo hacer compareciendo ante el notario, o la otra es sumándolo a un testamento. Y este es un tema bien importante, donde yo les quiero dedicar unos minutos, porque anteriormente el criterio de tribunales era que no se puede hacer el mismo documento de la lista sucesoria y el testamento. Nosotros tenemos en la jurisprudencia por corrección de tesis 11/2000, la Corte sostiene que nadie impide al ejidatario que exprese su última voluntad a través de un testamento en los términos de leyes civiles, modificando. Entonces, por una contradicción de tesis, es que ya es posible que en un mismo documento pueda constar el testamento y la accesoria, que es lo que ahorita nos decía Paco. Tenemos que tener un capítulo del testamento civil y otro capítulo por el tema agrario, porque no hay que olvidar que las tierras agrarias son un régimen de excepción. ¿Sí? Un régimen de excepción, ¿por qué? Porque de una u otra manera no las tengo todavía dentro del campo del derecho civil. Entonces es importante que tengamos eso claro, pero que anteriormente, si se hacía ante notario, tenían que ser documentos completamente independientes. Yo como breviario cultural en Ciudad de México, cuando uno va a presentar los exámenes para notario, Fernando se echó no sé cuántos, yo eché 18, entonces tuvimos ahí buena historia, y de una u otra manera siempre dicen en los planteamientos, el sustentante elaborará él o los instrumentos que den solución. Y yo a los chavos que estaban estudiando les decía, ojo, yo solo conozco un caso en que la solución ideal van a ser 2 escrituras y no una, si es lista sucesoria con testamento, porque no pueden ir en la misma.
Ojo, estamos hablando hace 15 años. Ahorita ya no hay ningún problema y se puede hacer. Y también otro tema bien importante, que hay otra jurisprudencia que nos dice, bueno, y este tema en la legítima de cualquier dependiente económico, ¿a qué se refiere? Y nos dice que a cualquier dependiente al momento del fallecimiento, sin que tenga que estar relacionado necesariamente con algunas de las fracciones anteriores. Entonces es importante porque sí ha habido mucha actividad de los tribunales en la materia sucesoria y que de esta manera lo tengamos nosotros en el radar. Y yo, por ejemplo, les voy a decir, yo di 8 años personas y familia en la libre y yo les ponía un 4 a los alumnos y les dije, a ver, Ciudad de México, concubino o concubina que tenga vida en común de 2 años. Y el Código Civil Federal nos sigue hablando de 5. Me voy por el plazo de 5 o el plazo de 2. Entonces ahí cada quien tendrá que formar su criterio de una serie de cosas, pero yo nada más les decía a los chavos, pónganse buzos porque de una u otra manera habrá que tener cuidado con el plazo del cual uno vaya a referirse, ¿no? Y nada más les digo, a mí se me hace muy claro, y por eso les digo, si vemos página 39 y 40, nos viene todo lo que se tiene que hacer. Y si por ejemplo yo ya hablo, posteriormente habla del trámite de la apertura de sucesión y viene qué documentos se tienen que presentar al RAN para el trámite y una serie de cosas que por eso les digo, yo lo bautizaría como un manual de primeros auxilios en la materia, porque si una persona llega con estos papeles y llega a la ventanilla, pues no debería de haber por qué le pongan un pero, ¿no? Y entonces muchas veces lo que a nosotros nos piden como abogados, como notaros, algún consejo, ¿no? Y no, porque esto, insisto, porque en este trabajo participó el Registro Agrario Nacional. De ahí era lo interesante, la importancia de que el registro participara, ¿no? Para que no quedara ahí a las piezas a un criterio de algunos funcionarios del registro agrario. Correcto, entonces fíjense nada más ustedes, porque hay más materias todavía para hablar, pero nada más uno de los temas en la cuestión de la lista sucesoria, lo que dice Paco, es cuidar el patrimonio de las personas. ¿Y qué acto más importante que cuidar el patrimonio de las personas que el venir a hacer una disposición testamentaria, una lista sucesoria o el testamento agrario, con todo lo que esto conlleva? Es importante tenerlo claro. A mí, claro, si nos preguntan a nosotros como notarios qué sería lo ideal, pues que una persona en el mismo documento haga los dos para que nos quitemos de problemas, ¿no? Porque sí hay un capítulo de la lista sucesoria, una lista del testamento, y ojo, no vamos a padecer con el tema que si nos reciben o no la lista para depósito en el RAN, sino de otra manera, como bien comentó Paco, que el aviso no me lo hayan recibido no va a ser un motivo de que me afecte la validez, y si Dios no lo quiera, muchas veces las personas hacen testamento porque ya sienten pasos, no por otro motivo. Yo me acuerdo, Octavio Paz decía, el mexicano le tiene miedo a la muerte, ¿no? Entonces, y eso pasa mucho cuando las personas van a las oficinas de nosotros. Entonces, de una otra manera nada más es comentarlo, porque sí es importante que si alguien estuviera en esta situación, oye, ve con el notario, haz tu lista sucesoria o tu testamento con lista sucesoria, que el notario tenga la obligación de dar el aviso, pero el aviso no es constitutivo, es declarativo del derecho, ¿sí? Aquí también es muy importante recordar que aparte, bueno, la ley contempla la palabra, el concepto ejidatario, ¿no? Pero también en los ejidos existe reconocido legalmente el posesionario. Entonces también el posesionario también tienen todas las posibilidades de otorgar la lista de sucesión. No hay mucha claridad todavía en cuanto al avecindado, que también es una persona pues, que es reconocido por la asamblea y que está inscrita exacta, y ese reconocimiento también en el registro agrario nacional, ¿no? Entonces el LAO y el posesionario también están en aptitud de otorgar su lista de sucesión. Y nada más regresar, si se hiciera el mismo documento, el testamento civil y el testamento, la lista sucesoria, el notario tiene la obligación de dar el aviso correspondiente al archivo de notarios, a la autoridad correspondiente, a los registros correspondientes, independientemente del que sea en la materia agraria, y se detonan los dos avisos, que insisto, ambos son solamente informativos, no son constitutivos del derecho, ¿no? Así es. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario en este tema. Yo nada más sí. Con respecto, justamente ahorita que estabas mencionando también, Ricardo, los criterios, ¿no? Que ha habido. Efectivamente, creo que el tema de la sucesión agraria
es algo que genera muchas dudas, y esto creo que nos va a ayudar mucho, aunque obviamente habrá cosas que se queden todavía en la interpretación, pero justamente por muy bien, creo que fue el año pasado, que salió un criterio justamente sobre la ponderación respecto de los derechos de la viuda, digamos, que estaba nombrada en primer lugar en la lista contra el hijo ya reconocido pero fuera del matrimonio, pero menor de edad con derecho a alimentos. Entonces se decidió que tenía exactamente al mismo tiempo, ¿no? Por el interés superior del menor. Yo además, adicionalmente, esto se los di de un breviario del Colegio de Notarios de Ciudad de México, que es el número 1, que es de Víctor Rafael Aguilar Molina, que es la que no tiene nuevo derecho agrario, pero ojo, si lo compran la segunda edición o la primera, porque en la primera edición trae relacionado que no se puede hacer en el mismo documento las dos, y porque desde que pasó la primera, que pasó la segunda, pasó la contradicción de tesis, y ya en la segunda edición lo trae, porque muchos me dicen, si tienen la primera, compran la segunda, pues porque quiero estar actualizado. ¿Sí? Entonces yo nada más se los cuento porque si llegan a ver la primera van a decir, pues lo que nos dijeron es contrario a lo que dice, y el mismo autor lo señala en su segunda edición. En la primera edición decía esto porque era lo vigente, en la segunda digo esto porque ahora es lo vigente, ¿no? Entonces de una u otra manera también trae muy buenas ideas, obviamente es la postura del autor, pero trae cuestiones bastante prácticas, y sobre todo esto es evidentemente desde la perspectiva notarial. Obviamente el protocolo pues trae perspectivas también de las autoridades, que también lo hace un trabajo bastante valioso, pero de una otra manera uno lo que busca en la vida diaria es hacerse de herramientas para poder trabajar, ¿no? Así es. Y también hay un comentario adicional justamente al protocolo, que seguramente los que ya lo tienen en su poder ya lo leyeron en esta exposición de motivos, ¿no? Que Paco aquí seguramente nos lo contará también, que para la elaboración de este protocolo pues justamente se estudió como las principales causas que afectaron la validez de estos actos, ¿no? Entonces dijeron, a ver, qué es lo principal, lo que estamos haciendo mal el trabajo, ¿no? Y uno de esos, por ejemplo, serán justamente los requisitos de validez, por ejemplo, para la primera enajenación, ¿no? A lo mejor, creo que ahorita no voy a platicar, ¿no? Para la primera enajenación, cuando se ha adoptado el dominio pleno, ¿no? Que no nos platicaba, que platicando a su vez con la magistrada presidenta, con la licenciada Maribel, más o menos el porcentaje que hay de controversias en los tribunales unitarios es del 22%, o sea, de su 100%, el 22% es sobre derecho de tal. Entonces, sí es un tema que es importante y que justamente también se trata en este protocolo. Y que ha habido mucha actividad, nos ha llegado inclusive resoluciones últimamente en materia de sucesiones, en materia de otorgamiento de testamento, de lista de sucesión. Se han llegado en los últimos días, nos están llegando. No, mira, a reserva de que lo tocaremos brevemente más adelante porque es demasiado la materia, hay que partir de una idea. Si en una copropiedad se violenta el derecho del tanto, la ley nos dice nulidad. De otra manera es convalidable o es prescriptible, pero en materia agraria no, es de orden público. Entonces, de una otra manera, no la vamos a poder venir a convalidar, es otorgar un nuevo acto. ¿Sí? Yo les platico como anécdota, el año pasado nos buscó al Colegio Nacional de la Comunidad Económica Europea y el representante en México de la Comunidad Económica Europea nos fue a pedir ayuda al Colegio Nacional para elaborar un tríptico de que dice, no saben el problema que tenemos nosotros con varios europeos en el sentido de hacer inversiones en sociedades o adquisición de inmuebles. Y aunque no lo crean, donde hay mayor problema de adquisición de inmuebles por el lado de los europeos es en Oaxaca. ¿Sí? Porque llegan y quieren comprar en Puerto Escondido, o en alguna otra de Huatulco, en alguna de las playas, y dicen, es que a mí me dijeron que por usos y costumbres sí puedo ser titular de derechos. Señor mío, no puede ser ejidatario. ¿Sí? Entonces, y dicen que por los usos y costumbres así lo hacen y demás. Hay casos importantísimos en el tribunal, sobre todo en el área de Quintana Roo, de desarrollos irregulares hoteleros en tierras que no están regularizadas de la manera debida, que no las vamos a ventilar aquí, pero simplemente el tema es un tema de alertas para tener cuidado con las cuestiones, ¿no? Pero lo que pasa es que en Oaxaca recordemos que la media ahí de propiedad ejidal y comunal es mucho más alta que la nacional. Nuestra presidenta Lupita me decía y Maribel Méndez Asintiel, estamos hablando ahí con Nayarit, que es un 80% de la superficie, ¿no? Ejidal y comunal. Entonces, pues ahí o le aprendemos al agrario o le entendemos
al agrario, ¿no? Entonces, si les parece, entonces hablamos enseguida de enajenaciones. ¿Sí? Sí, claro. ¿Quieren que nos vayamos directamente ¿Alguien tiene alguna duda respecto de Nada más un comentario. Esta parte del protocolo y todo lo que se va ahora a implementar, que ya estaba, pero que se hace como más del conocimiento de todos. Una de las situaciones que vemos en los tribunales agrarios cuando estamos ante un tema sucesorio es que los tribunales solicitan una constancia del Registro Agrario Nacional donde informe si hay lista o no inscrita o tal vez un testamento, pero no piden información al Archivo General de Notarías o al archivo, ¿cómo se llama? Al Registro Nacional de Testamentos. Ajá, exacto, como para saber si adicionalmente al tema de la lista de sucesión que pueda o no estar inscrita en el RAN, exista algún testamento de la persona respecto de la que se está llevando el tema sucesorio. O sea, el Tribunal Agrario no realiza esa solicitud de información, aunque de repente se le haya solicitado al Tribunal Agrario, oye, solicita que te informen si hay algún testamento que pueda no estar inscrito en el Registro Agrario Nacional, para efecto de no generar una sucesión y el día de mañana llegue a aparecer un testamento, que ocurre mucho. A veces no todos los notarios tienen la precaución de presentar el aviso al Registro Agrario Nacional, no se encuentra ahí este dato, y entonces muchos juicios pues se vienen abajo o se generan ese tipo de situaciones todavía más complicadas de los temas sucesorios. Coincido que, regreso a mi comentario de hace rato, en un testamento civil no se puede hacer un legado de derechos agrarios. Entonces, en el aviso civil nunca va a ir lo agrario. El notario, si en el mismo documento hace el testamento y la lista sucesoria, es detonar los dos avisos. Tiene que cumplir con su ley local, archivo de notarías, registros públicos o lo que detone para que se dé el aviso al Registro Nacional de Testamento, y por otro lado el del RAN. Entonces, yo bajo ese esquema pensaría que no tendría que ser necesario tomar o pedir aviso del civil, porque de una otra manera no puede ir dentro de las cláusulas de un testamento como un legado, la disposición agraria, ¿no? Bueno, la segunda sala ha establecido que a través del testamento público abierto se puede generar la designación de un sucesor, incluso con el nombramiento de heredero único y universal de todos los bienes, y en ese aspecto tan amplio de un heredero único y universal, sí es posible el tema de la sucesión. Incluso en tribunales agrarios han estado determinando procedente una sucesión a través de un testamento público abierto, pero eso es lo que hemos podido ver incluso en los tribunales, y las propias resoluciones de los colegiados y de la sala ha venido hacia esa área. Entonces es muy... Sí. Pero pues bueno, este es el comentario. Yo tomo nota, porque igual voy a tomar nota. Estamos comentando, muy interesante la pregunta. Si les parece, se le hace llegar a la magistrada, la licenciada Maribel Méndez, para que en esta misma semana tenga respuesta. Muchas gracias. Sí, al final sí me pueden regalar sus teléfonos. Sí, por supuesto, gracias. Con esa buena sugerencia de que chequen también en el Registro Nacional Testamentos, en el RENAT. Sí, porque es un oficio que pueden emitir, ¿no? Y a lo mejor te va a tardar 2 o 3 semanas, por eso te va a dar una seguridad en cuanto a que no hay ninguna disposición. O igual en la Dirección General de Archivos de Notarías, ¿no? De cada estado, que dependen de los gobiernos de los estados. O por una omisión, quiero pensar, involuntaria, el notario pues mandó el testamento nada más allá a la dirección, y insisto, y omitió enviarlo al registro, o hay imposibilidad en serio de hacerlo, ¿eh? Sí, nosotros venimos de Querétaro, y créanme que en Querétaro son muy pocos los notarios, es un porcentaje muy bajo de los que sí dan aviso al registro agrario. Es muy muy bajito, y sí se hacen en el mismo instrumento, tanto para el tema de propiedad privada como para el tema social. Pero pues bueno. Es que también el registro es un tema, y de los últimos 3 o 4 años que están, pues hay que decirlo. Por ejemplo, acá en Michoacán, parece ser que ya se terminó, ya el gobernador logró que le aceptaran una propuesta para representantes, los que antes eran delegados. Entonces es una persona de las confianzas del gobernador que la está apoyando, porque también la está mandando
con personas, a nosotros nos pidió opinión, y le dije, pues es que también es imposible, le dije, no tienen gente, tienen un solo registrador, le dije, tienen 3.600 listas de sucesión en trámite, y bueno, pues era penoso ver que daban nada más 40, 45 fichas al día para atender a las personas. Las gentes empezaron a llegar a las 5 de la mañana, terminaron llegando un día antes, y si no, pues con 3, 4 mil pesos te ahorrabas la noche en la fila, ¿no? Y para trámites indispensables una simple constancia de vigencia de derechos, para recibir inclusive un apoyo que el mismo gobierno les da, ¿no? Y de donde se trasladan, pero bueno, sí hay que hacerlo y hay que ayudarles, ¿no? ¿Verdad? Sí. Lo de enajenación, ¿quieren que hablemos de la del dominio pleno? Perdón, nada más tener una duda sobre el concepto de avecindados, ¿no? O sea, ¿qué derechos tiene? Porque me imagino que son vecinos del protegido y es una situación de hecho, ¿no? Sí. Entonces, ¿hasta dónde llega o se puede transmitir ese derecho en relación igual a la posesión o nada más la circunstancia de hecho? Sí, lo que pasa es que bueno, el carácter de vecindados como tal, como yo le indica, su nombre le indica, es una persona que llega al ejido, a la comunidad, y pues, poco a poco ahí con el tiempo va generando ciertos derechos sobre derechos, digamos, posesorios, ¿no? Pero hasta que no es reconocido en la asamblea, pues no toma ese carácter como tal de vecindad. Digamos entonces, que antes de... cambias de avecindado a ejidatario o a posesionario, y ese sí lo tenía ubicado como reconocido. como reconocido, exacto, exactamente. Pero pues mientras nada más es una situación de hecho, también es heredable. Sí, pero también le da, por ejemplo, derecho a participar en la adquisición, en una sesión de derechos. ¿Sí? Sí, puede adquirir. En el derecho al tanto también se hace mención ahí del avecindado, ¿no? Y que ese carácter lo adquiere cuando es aceptado en una asamblea general ordinaria, que normalmente celebran los últimos domingos de cada mes. El ejidatario dice Fernando Pérez Arredondo, es avecindado aquí de San Nicolás. Ah, perfecto, el acta se inscribe, ¿no? Entonces, sí, y de ahí ya se van a posesionarios. Y ya de ahí es donde ya de manera, digamos, pues, regular ya pueden hacer su trámite del certificado que les acredite ya como posesionarios de tal parcela y de ahí en su caso al dominio pleno. Que el tema de vecindados, perdón, el tema de vecindados y posesionarios, digo, los que están aquí, creo que sabemos perfectamente que es todo un tema, ¿no? Porque la ley, por ejemplo, al momento de decir se puede adoptar el dominio pleno, se refiere a ejidatarios, no menciona posesionarios, no menciona vecindados, y eso ha sido pues, un tema porque el Registro Agrario Nacional en algún momento emitió una circular donde decía, bueno, precisamente porque había muchos posesionarios a los cuales la Asamblea les había aprobado la adopción del dominio pleno e iban a narrar y decían, bueno, es que tú no tienes el carácter ejidatario solo de posesionarios, entonces para proteger como este derecho que daba la Asamblea, que en este tema es el órgano supremo, la autoridad máxima le reconoce, entonces emitieron esta circular donde decía, pues también a los posesionarios les vamos a otorgar, les vamos a emitir su título de propiedad, porque ya la Asamblea se lo dijo, ¿no? Sin embargo, pues, en el tribunal se habla de que solo son ejidatarios. Actualmente, pero es que les decía, es que ya un vecindado con el carácter de tal ya está, perdón la expresión, sí, pero además ya está en la fila del derecho al tanto. Nos adelantamos, el 84 dice, dice la ley agraria, en caso de la primera enajenación de parcelas sobre las que se hubiera adoptado el dominio pleno, los familiares del enajenante, las personas que hayan trabajado dichas parcelas por más de un año, los ejidatarios, los avecindados y el núcleo de población. ¿Sí? Sí, hay que dar ese derecho, esa notificación. Aquí hay una lagunita, aquí nos olvidamos de los posesionarios, ¿no? Que justamente digo, igual aquí también sabrán que
El año pasado se emitió una resolución también por la Corte donde se reconoce, bueno, se establece este tipo de posesionarios, ¿no? Posesionarios regulares y posesionarios irregulares, ¿no? Entonces a los posesionarios regulares justamente dice, bueno, ok, la ley agraria no los reconoce como tal, especialmente como para que puedan tener este tipo de derechos, ¿no? De sucesorios, de adopción de dominio pleno y después de ser también considerados en este derecho del tanto. Sin embargo, al hacer esta división entre posesionarios regulares e irregulares, dice, bueno, los regulares sí tienen estos derechos porque justamente, como dice Francisco, ya están como están un pasito ya prácticamente de ser reconocidos como ejidatarios, casi, ¿no? ¿Por qué? Porque ya fueron reconocidos en la asamblea, porque ya tienen un certificado que los acredita como titular de una parcela y ya están prácticamente ahí, ¿no? Y los irregulares son justamente todos aquellos que están teniendo la posesión, pero todavía no han tenido ese reconocimiento por parte de la asamblea, ¿no? Entonces ahí como que trata justamente de salvar o de salvaguardar los derechos de todas estas personas que aparte, por ahorita no tengo la cifra exacta, pero son muchísimas, son miles de personas que se encuentran con esta incertidumbre, ¿no? Al no ser considerados específicamente en la ley agraria. Pero la calidad de vecindado no se transmite por sucesión. O sea, realmente es una calidad que le reconocen a la persona y esa no se transmite. Bueno, muy bien, entonces, ¿practicamos sobre la enajenación de los derechos parcelarios? Viene el protocolo en la página 42, es la enajenación de derechos parcelarios. Está contemplado en el artículo, es la página 42, está contemplado en el numeral 80 de la ley. Textualmente dice: los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o a vecindados del mismo núcleo de población, ¿no? Esto, recordemos, insisto, bueno, pues es parte del espíritu de la reforma al 27. Antes eran usufructuarios, ahora son propietarios. Para la validez de la enajenación se requiere pues la manifestación de conformidad por escrito de las partes ante 2 testigos, ratificada ante notario público. La notificación por escrito al cónyuge, al concubino, concubinario y los hijos del enajenante, quienes en ese orden gozarán del derecho al tanto, el cual deberán ejercer dentro del término de 30 días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresa por escrito ante 2 testigos inscrita en el Registro Agrario Nacional. En caso de que se desconozca el domicilio o ubicación de las personas que gozan del derecho al tanto, se procederá en términos de lo dispuesto por el párrafo 3º del artículo 84 de esta ley, mismo que dice que la notificación hecha al comisariado con la participación de 2 testigos o ante fedatario público surtirá los efectos de notificación personal a quienes gocen del derecho del tanto. Al efecto, el comisariado, bajo su responsabilidad, publicará de inmediato en los lugares más visibles del ejido una relación de los bienes o derechos que se enajenan. Es muy común que las hijas, los hijos estén ausentes. Hay un fenómeno pues de migración y luego la verdad es muy recurrente que te dicen: no, pues es que nada más tengo 2 hijos. Oye, está en California, está en Chicago, New York. No hay problema. Entonces, bueno, pues valdría la pena cubrir con esta otra parte. Los lugares más visibles del poblado, pues normalmente las fijan ¿en dónde? En el local, en el salón que ocupa la casa del comisariado de ejidal, ¿no? Ahí muchas veces contratan los servicios del notario, de la notaria, también para su presencia ir a dar fe de que se han fijado ahí esa notificación, esperar ahí los 30 días. Aquí hay excepciones cuando la enajenación es gratuita y es entre familiares
aplica la notificación del derecho al tanto, no, aunque luego en el registro agrario luego nos la piden, entonces hay que llevar el protocolo. Es más, ya la Corte así lo ha resuelto, ¿no? Pero el mismo registrador del Registro Agrario Nacional y luego lo pide, ¿no? Y bueno, tal vez a lo mejor, chicos, si quieras precisar justamente sobre cómo se tendría que hacer esta notificación del derecho de tanto, porque igual creo que parte justamente de las causas de invalidez de esta notificación es una parte del plazo, que a veces no se respeta mucho ese plazo, porque yo les contaba hace un ratito que he visto en escrituras que comparece los familiares directos a renunciar al derecho de tanto, pero no hay ninguna constancia de que le hayan notificado 30 días antes. Podrán decir, pero bueno, si está compareciendo a renunciar, yo les diría, bueno, sí, pero podrá si estuvieran del otro lado, también ya pasó, podrán decir, no me dio tiempo de pensarlo, de analizarlo, de decir cuánto va a costar planearlo como tal, y por lo tanto es inválido esa escritura, ¿no? Entonces digo, no sé si nos quisieras hablar. Pues sí, pues es el escrito dirigido a las personas que da cuenta aquí la ley que ya las comentamos, con una fecha cierta y bueno, si es ratificada ante notaria o ante notario, pues ya con eso quedará, ¿no? Y si se publica ahí en los pizarrones, los avisos, en la casa del comisariado ejidal, y lo quieren reforzar ahí con una fe de hechos por un notario público, pues qué mejor, ¿no? Sí, y tal vez yo les diría, ahí tendríamos, aunque la ley igual, porque creo que es parte de este problema y que creo que el protocolo también está tratando de cubrir, ¿no? Que es justamente, la ley no precisa de, oigan, tiene que ser, como nos acaba de decir Francisco, con tal fecha, bla. Sin embargo, igual por todas las controversias que ha habido respecto a este punto, lo que ahora se trata de cubrir es justamente decir, a ver, ¿en cuánto cuál es el precio que se está determinando? ¿Cómo se quiere que se pague? Eso va a ser el precio. Yo creo que con esos mínimos dos requisitos tendremos justamente pues, para que la persona que va a tener ese derecho pueda planear otra vez y decir, bueno, si cuesta 300,000 pesos y lo quiere en un solo pago, bueno, voy a ver si puedo juntar esos 300,000 pesos y se lo puedo pagar antes de estos 30 días, ¿no? O avisarle cómo se va a pagar, ¿no? Porque igual si nada más se dice, bueno, por supuesto, precisar cuál es la parcela, cuáles son las medidas y colindancias, también por si el vecino dice, oye, espérame, tú y yo tenemos una controversia, no la puedes vender, o también que levante por ahí la manita y puedan precisamente prevenir todo este tipo de controversias, ¿no? Es lo que he visto. No, sigue. Nada más para comentar un tema que seguramente nos ha pasado a muchos, es el tema, algo que nosotros acostumbramos a hacer es en la notificación, hacemos referencia no al monto de la contraprestación, aunque la ley lo exige, pero se manifiesta y se refiere que de tener este interés acuda al notario a enterarse de la contraprestación. Es un tema de seguridad, no vas a exponer a un ejidatario a que mira, va a recibir 500,000 pesos mañana y entonces lo secuestran en 8 días, ¿no? Entonces no lo hacemos así. Digo, me queda claro que es un tema que seguramente ante un tema de controversia un magistrado te dirá, oye, pero la ley te obliga, tienes que decir el monto. De hecho, inclusive en las notificaciones no lo hacemos y se hace esa referencia, inclusive en las de derecho de preferencia de las autoridades, también, oye, tienes interés real, entonces ve ante el notario y entérate de cuál es la contraprestación. Si hay, una vez nos ha pasado nada más, dice la autoridad, sin hacerlo oficial, te buscan y, oye, pero dime el monto y que no. Ya ante el notario, porque es un tema complicado, no le vas a decir, no vas a andar en la fuga de información de este tipo de cosas. Así digo, nada más como referencia para todos los que están aquí, porque hasta por 10 pesos te andan matando. Para concluir con el tema de la inseguridad, me ha tocado con un tema, yo por ejemplo tengo un ejemplo de notificación y lo que normalmente recomendamos es que si hay un valor piso conforme a la ley,
ponemos la enajenación que se pretende realizar será cuando menos en precio de referencia que establezca una institución de crédito con fe constitucional del artículo 85. Pero a ver, estamos hablando ahorita, perdone, de cesión de derechos, de enajenación de derechos parcelarios, ¿no? Ya nos estamos yendo a las del dominio pleno. Entonces, ¿qué? Una gratuita y onerosa. Sí. Y gratuito y oneroso. La gratuita no tiene problema. La onerosa, y bueno, ya se nos ayudó, pues efectivamente hay que precisar a qué parcela se refiere, la propiedad que él está ahí acreditando, etcétera, ¿no? Y bueno, pues sí, lo recomendable por los tribunales es ya en el litigada, señalar ahí el monto de la operación. Acá con nosotros todavía algunos más estrictos y la forma inclusive de pago, ¿no? Y ya en la del dominio pleno, bueno, ahí sí que hay otros requisitos más, ¿no? Que el valor de la operación sea cuando menos al que arroje el aval que practique personal del INDAVIN o de alguna institución bancaria, ¿no? Sí, yo no sé si es más litigable porque ahí sí no estás haciendo a que sea un acto futuro incierto cuando tú lo refieres. Oye, el notario tiene el valor, porque al final del día cualquiera que tenga interés llega con el notario y le pregunta, pero cuando tú refieres que es de acuerdo a lo que diga el avalúo, pues ¿cuándo vas a tener el avalúo? ¿Cuándo se lo vas a tiene antes de la firma? También que no es algo fácil de obtener. Para eso es más litigable. O sea, el INDAVIN también no se destaca tampoco por su número de evaluadores. Por los montos, mi experiencia es que ahora los montos son una... Y hay lo que comentar que es algo muy interesante, que luego la verdad muchos lo olvidamos, lo dejamos. Cuando esa parcela que está enajenando, respecto de la cual se adquirió el dominio pleno y está dentro del plan de desarrollo urbano de la población, tenemos que acordarnos de lo que establece el 89 de la ley, que es el derecho de preferencia, Ricardo, sí. Sí. Yo quiero hacer un comentario. No sé si sucede también con los compañeros, nosotros venimos de Tlaxcala, del capítulo Tlaxcala. En el caso de cuando se va a ratificar el contrato de enajenación, lo que nos ha pasado es que van a ratificar el contrato con notarios no de la entidad, sino de entidades distintas, ¿no? Y eso también implica un riesgo, porque bueno, al final el registro agrario, que es el que está admitiendo los actos jurídicos con la ratificación de fedatarios de otras entidades federativas, dicen, no hay impedimento. ¿Por qué? Porque bueno, tienen fe pública. Sin embargo, nosotros sí hemos tenido en la práctica que impugnarlo, porque inclusive los notarios no siguen o no observan las reglas para ese tipo de actos. Por ejemplo, apenas revocaron o más bien anularon un acto jurídico, un contrato de enajenación de derechos, porque el notario no hizo constar que la persona no sabía leer y escribir, era un adulto mayor de 83 años, donde comparece alguien a firmar a ruego y encargo. Sin embargo, bueno, finalmente se acreditó que había un acto fraudulento al respecto, ¿no? Pero eso va entonces a pasar aquí sería con noteros de la entidad fuera de la entidad, ¿no? Exactamente, ese es el tema que a nosotros nos interesaría. Primero, que en la entidad, en Tlaxcala, se conozca este protocolo para que también los notarios se involucren primero en el conocimiento y en saber que pueden participar y evitar este tipo de riesgos de nulidad, porque finalmente estamos como litigantes enfrentándonos a muchas casuísticas. Nosotros platicamos con la presidenta del Colegio de Notarios de Tlaxcala para comentarle la inquietud, y en dado caso yo veo muy difícil una presentación del protocolo en Tlaxcala. ¿Por qué? Porque Tlaxcala no tiene muchos recursos, tiene un colegio muy chico. Por ejemplo, el año pasado que se hizo ahí una jornada de mediación, la Fundación Coalicional del Castillo, tuvieron que pedir prestar a la universidad del auditorio para poder hacer el evento. Sin embargo, creo que se podría llegar ahí a una alianza, por ejemplo, con Puebla, Tlaxcala, o quizás alguna otra entidad, y nosotros tratar de promover dentro del notariado la presentación del protocolo agrario, invitando autoridades de las diferentes dependencias. El gran problema que hay es que luego
ahí sí, el gobernador de Tlaxcala no va a querer ir a Puebla, o el de Puebla no va a querer ir a Tlaxcala, y empezamos con temas de egos, ¿no? Sí. Pero de una otra manera nosotros buscaremos hacer la propuesta en ese sentido, porque finalmente lo que estamos buscando es darle publicidad al respecto, y si no, por lo menos, sugerirle al presidente de Tlaxcala que le podemos hacer llegar los ejemplares que necesite y lo mande por circular a cada uno de los agremiados. Y eso no... De hecho, al presidente del capítulo de Tlaxcala, que es Juan Carlos. No, pero yo me refiero al presidente del colegio de notarios de Tlaxcala. Entonces, vía colegio de notarios, informarle a los notarios. Sí, de hecho. Pero ¿y qué pasa? La gente se va, quiero pensar a dónde, a Puebla. A Hidalgo, Puebla. En el problema que nos enfrentamos fue en uno de Hidalgo, inclusive No, pues ya cancelaron ahí una patente porque lo que sucede es que sí. hubo muchos actos fraudulentos. Usted que es de Tlaxcala, estuvimos en una sesión también de consejo en Valquirico, y luego tuvimos una sesión académica en un teatro muy bonito, me recuerdo el nombre. Chicotencatl. Sí, en el centro, sí. Y si usted decide hacer una operación de compra-venta de un inmueble en Tlaxcala, va a comprar un inmueble en Tlaxcala que es propiedad de Fernando. Me dice, ¿sabes qué? Pues vamos a Morelia, ya con Paco, y allá hacemos el contrato, que nos lo protocolicen y eso, o sea, no estamos impedidos para hacer eso. Si ustedes acuden a nuestro oficio, no estamos. Lo que no puedo hacer yo, teniendo yo mi adscripción en Morelia, es ir a Tlaxcala a firmar ahí la escritura, ¿no? Nada más comentar sobre el tema en particular es que hay leyes en el Distrito Federal, que es la ley de protección de adultos mayores, donde es de orden público, todo esto, y refiere en algunos de sus artículos que los adultos mayores, tratándose de operaciones jurídicas o de venta de inmuebles, tienen, y esto lo hace el DIF, está obligado, bueno, no está obligado, es un derecho el que tenga que acudir a firmar esas operaciones acompañado de un asesor. Y puede ser a través del propio DIF. Obviamente, para que es un abogado del DIF y vaya y esté con el señor, va a ser muy complicado. Pero hay muchas operaciones que tienen que ser así, y eso lo establece la ley de los adultos mayores del Distrito Federal, y en todas las entidades de los estados creo que está replicada, y todas dicen lo mismo. Entonces yo creo que esa es la solución. Más bien es que el notario, antes de hacer estas operaciones, tendría que revisar y decir, oye, mi ley me obliga que si es una persona adulto mayor, tendría que venir acompañado de un abogado. Yo diría más allá, como en el notario la persona puso su huella digital y otra persona firmó ruego, si las leyes del notario le imponen unas obligaciones especiales al notario en esos casos, ¿no? Entonces, ahí, aparte de todo eso, yo lo que digo es que es un cúmulo de vicios en el instrumento. No, o sea, no es el tema de que si fue el notario del estado colindante. Aquí el tema es que quizás, si se dice que firmó una persona 80 y tantos años o puso su huella una persona 80 y tantos años, bueno, el notario tiene que cumplir una serie de obligaciones independientes de la liga, otras leyes especiales, ¿no? Entonces, de una otra manera es, si al notario le pusieron la huella y otra persona firmó ruego, pues de entrada así lo tiene que plasmar en la escritura. ¿Sí? No es un tema ahora, porque uno dice, hasta en esos casos para ver el caso, dependiendo los casos de que si la persona no puede leer o no sabe leer, se va a leer 2 veces la escritura. Una vez por una persona designada por alguien de la confianza y otra por el mismo notario, porque nosotros normalmente cerramos las escrituras diciendo que habiéndoles leído y explicado el contenido, consecuencias y alcances, autoriza definitivamente la presente escritura a los tantos días del día tal. ¿Estamos de acuerdo? Pero en las certificaciones de cierre uno tiene que tener cuidado en todo eso. Si aquí pasó toda esta cuestión, pues es un tema. Y yo aparte, yo sí lo voy a decir, o sea, no voy a hablar mal de nada, pero yo en lo personal en Hidalgo sí he tenido problemas importantes, y en concreto el Registro Público de la Ciudad de México tiene prohibido inscribir algo de Hidalgo si no se manda directamente a jurídico, se aclara la autenticidad del documento y luego se inscribe. Nada de Hidalgo va a pasar directo en el Registro de la Ciudad de México. Lo que podemos trabajar aquí, porque ya habíamos quedado, empezar a trabajar un protocolo entre los dos y hagamos un evento donde invitemos al colegio de su estado, por supuesto con la anuencia aquí de mi querido secretario, hagamos un trabajo ya, pero con un trabajo previo que podamos estar seguros, y entonces
que los notarios de Tlaxcala se puedan incorporar y tengan esa preocupación para que empiecen a hacer este tipo de cosas. Muchas gracias. Bueno, no es el tema de la plática, pero me parece pertinente. Hay una serie de discrepancias en el funcionamiento notarial en los distintos estados de la República. ¿No se ha pensado o planteado algún tipo de unificación incluso para que todos los notarios sean designados por exámenes de oposición, etcétera? Que bueno, conocemos perfectamente el caso de los regalos gubernamentales de los sucesivos 15 minutos. Tema complicado, me permite contestar las dos cosas. Hay una propuesta de Olga Sánchez Cordero de que todos los exámenes, todos los notarios accedan por oposición y la reforma al 121 constitucional, que hubo una primera versión, ahorita hay una segunda versión, y es lo que se está pidiendo, pero no hay que perder de vista que somos una república federal y como república federal cada entidad fija sus reglas. La misma Olga en el evento del viernes, donde también estuvo la magistrada Maribel, ella expuso el 121 y dice, ojo, ¿cómo es posible que yo ingreso una reforma y varios gobernadores le hablaron a sus senadores para mandarme decir que la baje? Así de blanco, le digo, si quieren que la baje, díganmelo, yo vengo a pedir al notariado. Y así fue un evento con 700 personas. Entonces, el problema que hay es más político que jurídico. El tema de una unificación de criterios es muy complicado porque efectivamente en cada lugar se tiene, por decirlo de una manera, tropicalizado el actual. Y lo más importante es, yo que les puedo decir, yo como notario de Ciudad de México, si me dicen que todos lleguen por examen, pues yo hice 18, claro que sí. Fernando no sé cuánto hizo, pero anduvo por el estilo, ¿no? Entonces, yo les voy a decir, estoy de acuerdo, pero el problema es que no es un tema de votación y popularidad. El tema es un tema político que se tiene que atender, donde se tiene que desarrollar, que es la Cámara. Entonces, de una otra manera, uno de los grandes temas que se está buscando es eso, y por supuesto se está buscando consensar esa reforma porque nos preocupan tres cosas: el notariado como garantía institucional, para que el día de mañana no nos vengan a decir que somos una actividad monopólica, como lo han querido decir, es un problema con los corredores públicos y un sinnúmero de cosas adicionales. Segunda, el tema de que se dé una profesionalización del notariado y tenga que ser por examen. Y lo más importante que a muchos nos preocupa, aparte de la garantía institucional, es lo referente al actor del protocolo digital, porque hay muchas personas que creen que porque celebran un Zoom a distancia y el notario asienta un documento en el protocolo, creen que eso se llama escritura, cuando me gustan mucho las palabras de Javier González Fischer, presidente del Colegio de Aguascalientes, dice, eso podrá ser una muy bonita fe de hechos, pero de escritura no tiene nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el protocolo ni firmas tiene. Y de hecho, en el último panel del sábado de la Jornada Nacional, yo hasta les dije, hubo quienes afirmaron que ese puede ser un documento nulo. Dije, yo en mi concepto es un documento inexistente, porque es un hecho, no un acto. Por lo tanto, si en una yo tengo fe de hechos, es hechos jurídicos o materiales, no contiene actos, y si no tengo un consentimiento es inexistente. ¿Sí? Entonces, aquí el problema que nos topamos, la respuesta es de carácter más político que jurídico, y ya quisiéramos que eso pudiera pasar. En mi carta a Santa Claus eso está, pero no ha llegado. No, vaya, es que precisamente la función, una de las funciones principales del notariado es la certeza jurídica de la que hablaba Fernando al principio. Y si tenemos en entredicho el actuar de una serie de... Yo no llamaría entredicho, yo más bien lo que digo es que lo que ahorita nos está preocupando en el tema académico y en general hay una inquietud muy grande. También así que tuvimos 700 notarios asistentes a la jornada, tuvimos 3.700 al seminario Fernández Alexander, y desde el punto de vista es que hay una preocupación porque todo el mundo esté capacitado. Entonces, si ya llegamos de una u otra manera, ya no importa, lo importante es capacitarse, hacer las cosas bien y de buena manera. Pero además valdría la pena sí. comentar, Ricardo, creo que solamente en 3 estados de la República es donde no se da el examen de oposición, se ha ido avanzando. Yo se le digo, ahí en Michoacán es de verdad, por como reformaron, como construyeron ahí una nueva ley, complicado notario. Pero hay que pasar por procesos obviamente de cursos y de evaluación. Muchas gracias. Entonces,
enajenación de derechos parcelarios. Entonces nos quedamos con la ratificación, el escrito del derecho al tanto si es oneroso, precisar ahí la parcela, los nombres, como lo dijo Celia, el monto, ¿sí? y en tratándose de parcelas respecto a las cuales se haya adquirido el dominio pleno, pues también estar muy atentos ¿perdón? En la primera transmisión. Sí, al resultado del avalúo, al monto que arroje el avalúo que practique gente de Indavín o de un banco. Las notificaciones al derecho al tanto, insistimos, es muy importante. Lo comentamos hace rato y lo refería Celia, por palabras de la magistrada Maribel Méndez de Lara, a una pregunta que le hicimos. Tenemos aproximadamente 50,000 asuntos en trámite en los 56 tribunales unitarios agrarios que hay en el país, y el 22% de esos 50,000 son por notificaciones al derecho al tanto. También hay criterios, y no van a dejar mentir. También la ausencia de la notificación del derecho al tanto también se puede subsanar en el procedimiento. Se repone o se hace y continúas con el trámite. Que eso se ha buscado a raíz de la problemática agraria que les decía hace rato. En una copropiedad es nulidad relativa, pero aquí por el tema de tierra sí es un problema. Pero ¿cómo vienen a subsanarlos? Porque tienen que buscar mecanismos para poder llegar a feliz por las operaciones que ya están firmadas, ¿no? ¿Algún comentario? Pregunta. Yo la verdad nada más agradecer. Yo había tenido oportunidad de leer este documento. La verdad se me hace increíble. Sí nos obliga obviamente a hacer más cosas y a poner atención, más procesos. Había un tema por ahí que decía, oye, en el caso de las asambleas de formalidades especiales para temas de adopción de pleno, y una de ellas de repente decía, oye, tienen que acreditar cuando haga la solicitud del comisariado ejidal para que acuda al notario, tienen que acreditar su personalidad, obviamente su acta de elección de autoridades, sus credenciales de elector, y acreditar la existencia legal del ejido y adjuntar copia certificada, pero yo diría que no es necesario porque ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Pero hay un tema. Las leyes del notariado de manera uniforme obligan al notario a acreditar la capacidad y personalidad de todos los comparecientes. Así venga el presidente de la República, yo necesito su nombramiento, ¿no? Porque de una otra manera yo tengo que ver un original. No, eso está perfecto. Entonces, más que nada es por eso que nos pasa mucho si comparece un estado, un municipio o algún organismo, sí tenemos la obligación de tenerlo, relacionarlo y una serie de cuestiones. Nada más en el tema es por qué voy a acompañar una copia certificada de la dotación del ejido que ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación. Digo, qué bueno que se haga, pues nada más la imprimes, que la certifique, pero entiendo que no es necesario porque ya está publicada. Nada más era como así un detallito. Eso no es certificar, porque finalmente el diario oficial que yo lo baje por internet no lo hace original. Yo tendré que ir al diario oficial y pedir una copia certificada del diario, y ya de esa podrá hacer eso. Pero porque a mí me bajen una bajada de la página de internet, podrá ser una fe de hechos o lo que quieran, pero eso no es original. O acudir al registro agrario nacional y Es solicitar correcto. copia certificada de la Es correcto. ¿No? Entonces, normalmente no haces baja eso. Imagínense ustedes que alguien por el otro lado diga, porque el notario violentó, pido la nulidad. Le estamos dando elementos para golpear. Sí, no, por eso decía yo ahí, ese es el punto, ¿no? Porque legalmente entiendo que no es necesario. Sí, si quieren brevemente hablamos para llegar al tema del 84, ¿no? Que debemos de tener, que si hubo una asamblea de un parcelamiento de hecho de derecho, luego una asamblea de voto duro en la que se tomó la decisión de la adopción del dominio pleno. De ahí va a mandar un documento que va a dar el comisariado, y de ahí hay que ir al Registro Agrario Nacional, que ahí yo tengo una tierra de carácter agrario. Ya el Registro Agrario Nacional que me expedirá un título de propiedad que en ese momento deja de ser
agraria y se vuelve civil, y es de los casos que en casi todos los códigos de la República yo he visto que es de los pocos casos de matriculación administrativa. ¿Qué significa eso? Que es la primera inscripción o la primera anotación con antecedentes registrales en materia civil en relación al inmueble, ¿no? Por otro lado está toda la problemática de los derechos del tanto que ahorita veníamos comentando. Para la venta, ¿no? Para la enajenación, si se expide el título de propiedad, se inscribe en el registro público de la propiedad de la entidad, y bueno, pues ahí ya viene, si así lo decide, la enajenación, ¿no? También en material fiscal vale la pena recordar que aquel que demuestre ser ejidatario tiene derecho a exentar el impuesto sobre la renta siempre y cuando se trate de la primera enajenación. Nos preguntan mucho que si el posesionario también puede exentarlo. Yo, en mi opinión personal, es no. La ley del impuesto sobre la renta y el reglamento es muy claro, habla textualmente nada más del lado del ejidatario, ¿no? Hay personas que se consideran que tienen el mismo carácter y que sí pueden recibir este beneficio. Yo soy de los que pienso de que no. Aquí hay preguntas muy interesantes. Si esa persona tiene nada más esa sola parcela respecto de la cual adquirió el dominio pleno, no tiene más, la ley dice que siempre y cuando conserve su calidad agraria, si la enajena está exenta o no está exenta. Ya no va a conservar su calidad agraria, va a dejar de ser ejidatario, pero luego pues hay quien decimos, bueno, pero es que al momento de hacer la operación todavía tiene la calidad agraria, ¿no? Para mí sí. El reglamento, ¿no? El reglamento lo soluciona. El reglamento de la ley pues, sobre la renta refiere que puede ser acreditado por el título, ¿no? Si es el título, pues... No, pues la calidad agraria sí, o por resolución. El reglamento es ¿no? Sí, pero el problema es que ya no es el pero ese es el tema. Entonces, aquí el tema es, a mí me han llegado requerimientos del SAT que me dicen, notario, ¿por qué hizo la venta y no retuvo impuestos? Porque fue la primera enajenación. Y le dije, pues me lo dice mi ley de impuestos sobre la renta, me lo dice la ley agraria, lo dice la Constitución, ¿qué más quiere? Pero he tenido que meter mis escritos haciendo las aclaraciones correspondientes, y pues la verdad, en la medida de lo posible, no sé con quién no quiero tener problemas, pero sé que con el SAT seguro no quiero, ¿no? Entonces, de una u otra manera sí es importante, y yo por eso nada más, por ejemplo, aquí les digo, yo aquí tengo, por ejemplo, un ejemplo de un título de propiedad que expidió RAN y lo llevó el ejidatario lo llevó a inscribir al registro público de la propiedad. Ya tengo tierras de carácter civil. Yo les voy a decir, en el caso de Tecama, que en este México me tocó hacer operaciones de un ejido, y la verdad, perdón que se los diga así, la papelería parecía del turista. Entonces, ¿qué hice? Me fui a entrevistar con el comisariado ejidal en persona. ¿Sí? Fui con el comisariado ejidal, le dije, oigan, por ejemplo, aquí no pero por ejemplo, es un documento, trae el sello de un tractor. Yo dije, con el sello del tractor ya tengo todo lo del comisariado ejidal. Yo le dije a la persona, yo quiero presentarme con el comisariado ejidal, independientemente de todo, yo quiero ver sus nombramientos, yo quiero ver sus registros, yo quiero ver las cosas, porque no era una operación aislada, era una operación de muchas parcelas del mismo ejido. Entonces, fui, me entrevisté con el comisariado ejidal, primero dijeron, ¿y qué hace? Si ni siquiera es notario del Estado de México, ¿qué hace aquí viniendo a hacer preguntas y demás? Les dije, bueno, está muy sencillo, yo hasta entre líneas de entender, sé que a ustedes les presentan los documentos, cumplen con sus formalidades, pero casi que le ponen al ejidatario un derecho de piso por la contestación del derecho y demás. Dije, yo quiero ver que todo está bien y en orden, y pues entonces me entrevisté, me presentaron papeles, y hasta igualmente de ahí de nuevo me volvieron a invitar carnitas y demás. Dije, ok, todo perfecto, nos estamos entendiendo. Pero sí tuve el cuidado de ir y decir, oigan, yo quiero ver que la papelera que me están trayendo es correcta, porque por ejemplo, les voy a poner aquí, y ojo, viene por un lado que se notifica y por otro lado la contestación, ¿no? Entonces aquí me dicen cómo se colocó la cédula y luego ya viene la contestación del comisariado. Y por ejemplo, a mí si me presentan un papel como que viene del gobierno del Estado de México, pues ya está más fácil creerlo, ¿no? Aquí si me presentan un documento del municipio de Tecámac, que aparte es coincidente con la papelería cuando pido un informe de no adeudo, etcétera, digo, pues estoy hablando de que me están contestando las autoridades correspondientes, ¿no? Entonces yo aquí tuve el cuidado, porque si fue una operación de bastantes parcelas,
Son parcelas que están atrás de la IFA, que tomaron un valor importante derivado de toda esa operación. Entonces yo dije, es muy interesante la operación, pero vivo de no meterme en problemas, no de comprarme varios, ¿no? Entonces yo por eso les digo, yo en el tema notarial, por prudencia, dije, me entrevisto con el comisariado, quiero ver su papelería, les dije, enséñenme su papelería, por favor, porque lo que me está llegando con un sellito de un tractor, híjole, parece chafa. No se los diga así, pero sí tuve el cuidado de ver las cosas y entonces ya les dije, quiero los derechos de preferencia, quiero esto, tenemos todo documentado, todo estuvo en orden, y dije, ok, y yo aparte hice la prueba diabólica. Me dan, por ejemplo, el título inscrito en el registro público de la propiedad y les digo, y quiero copia simple de lo que emitió el ejido. ¿Y por qué simple? Pues porque sé que el original se los retiraron cuando fueron al RAN, porque si tienen los dos, vamos a ponernos a preocupar, ¿no? Y si no, les dije, vayan al RAN y saquen una copia del expediente, pero yo quiero ver que el título que expidió el ejido a favor de Ricardo Vargas, pues es coincidente con la parcela y medidas de lo que se fue a inscribir al registro público de la propiedad. Van a decir, Ricardo, qué exagerado, pero la verdad, ante temas de este tipo, y si por ejemplo ustedes que están aquí, si les llega un asunto es porque es alguien que quiere comprar una parcela, no precisamente para hacer una casita de campo, es porque es alguien que quiere hacer un desarrollo habitacional, un desarrollo comercial, o porque quiere poner una fábrica, o porque quiere poner un algo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo blindado de alguna otra manera, para que las cosas vayan como Dios manda, ¿no? Entonces, aquí el tema, yo les decía, yo le tengo mucho miedo a lo agrario porque pues, es orden público, ¿no? Entonces, como que las sanciones pintan más complicadas que las del derecho civil, ¿no? Hombre, no está difícil. En primera enajenación tenemos aquí un título que ampara una superficie de 2 hectáreas y media. Esta lo subdividimos en ¿cuántas fracciones? 10, en 20, hay autorizado todo, ¿no? Las 20. ¿Podemos exentar las 20 o nada más la primera? Las 20. Porque es la primera enajenación de la 1, es la primera de la 2, es la primera de la 3, es la primera de la 15. Porque si hay una segunda venta ya de la 1, ahí ya, ¿no? Sí, esa también, digo, porque luego pues es algo fiscal y repercute en el bolsillo, también creo que vale la pena el tip, ¿no? En este caso, de asesoría, primero ¿no? divides y luego enajenas. Bueno, sí, pues para hacer ahí, sí. Sí, pero pues si dicen, se oye, hacer una venta. No, y así nos hemos ido nos hemos baratos con 20, ¿no? Sí, pueden ser 500. Sí, 500, ¿no? Pues es que es la... Bueno, si lo permite la legislación de desarrollo urbano. Es la primera, ¿no? Y con las banquetas y todo lo que... Sí, pero por eso, ¿cuántos desarrollos urbanos, por ejemplo, el Estado de México, que tiene el conjunto urbano como norma, ¿no? Entonces, se puede tener ahí que de una parcela pueden salir con la notificación de condominio muchísimas casas dúplex de 40 metros, ¿eh? Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Así es. Entonces, pues, ¿qué nos pide Hacienda? Bueno, pues siempre y cuando demuestre su calidad de ejidatario, ¿no? La calidad de ejidatario, la ley lo establece en el 16 y nos dice con qué se acredita: con el certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente, el registro agrario, con el certificado parcelario de derechos comunes o con la sentencia o resolución relativa del Tribunal Agrario, que se va corta, porque yo quiero pensar que todavía hay ejidatarias y ejidatarios que lo son por resolución presidencial, ¿no? ¿De qué otro tema pudieron? No sé si hay alguna. Contratos de ocupación. Me gustaría conocer la opinión de ustedes, justamente en relación a esta primera enajenación y en cuanto a la exención del impuesto sobre la renta. El artículo 86 de la Ley Agraria efectivamente dice que la primera enajenación a persona ajena del núcleo de población ejidal. ¿Qué pasa cuando la primera enajenación se realiza entre miembros del núcleo ejidal? Es decir, entre ejidatario y ejidatario se realiza esa primera enajenación. Pero es que esa exención también la tengo en ley de renta y la tengo en la Constitución. Entonces, desde mi personal punto de vista si es primera enajenación, no importa, con mayor razón si es alguien del mismo, claro. Pero más allá, yo lo que a donde me iría es el tema de la ley fiscal, ¿no? Claro. Sí. O sea, esa primera... Sí, no, es un hecho que lo hacemos. Pero dice, no, pues ¿sabes qué? Pues se lo vende uno de los de aquí de adentro y ya... No tengo tema. Pero no ese segundo... No es ajeno y no tengo tema, ¿no? Claro, ese segundo que sí la va a enajenar a tercero, ajeno al núcleo de población.
Como ya es la segunda, yo creo que... Pero dice la primera a persona ajena. Pero después de haber adoptado el dominio pleno, ya el segundo en la canción después de haber adoptado el dominio pleno. Bueno, O sea, es juntar las dos, ¿no? Es que dice la... Sí. Yo lo litigaba. Yo también. Dice, sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, dice, la primera enajenación a personas ajenas. Personas ajenas. Al núcleo de población de parcelas con las que se hubiera adoptado el dominio pleno. Primera enajenación. Ya esa sería una segunda, pero el otro, por supuesto, que está muy litigable y nosotros mismos lo conversamos así, decimos, oye, pues se lo vende uno de los de adentro y ya no pasa nada, ¿no? O se hacen ejidatarios, ¿no? De repente también. A veces algunos inversionistas, pues, buscan la manera de ser parte del ejido por este beneficio fiscal, justamente. Pero entonces, ¿y qué es lo que hacen ahí? Pues nos vamos primero a la sesión de derechos. Sí, muchas veces se van a la sesión de derechos y No. ya luego... Y con el puro escrito ratificado, ¿no? Nos vamos. Y luego ya después, esa persona que hicimos al vecindado y luego posesionario. Luego ejidatario, ya Y luego ejidatario, y luego ya que se vaya por el dominio pleno, ¿no? Pero desde luego también debe de haber casos donde hay ya el dominio pleno y una persona avecindada, un posesionario, un mismo ejidatario la quiere adquirir, ¿no? Sí, es como muy interesante. O sea, el 86 parece muy sencillo, pero para temas de la exención. Consultas en ese sentido de desarrollos horizontales en Valle Bravo, y si quieren ir por ahí las casotas con exención, Sí. Pues bueno, Ricardo, no sé cómo vean ustedes de tiempo. Si les parece bien, vamos cerrando con preguntas y comentarios finales. Sí, claro. ¿Quieren o quieren? Le platicamos un poquito de los contratos, no sé si es de su interés por lo que tienen, rápido o ya como ustedes decían, estamos a sus órdenes. Los contratos de las asociaciones, las que se generan como aportaciones por parte de los ejidos. Exactamente. Las tierras de eso como... Sí, las que se dan en aportación a las sociedades mercantiles. ¿Qué nos pudieran ustedes? Bueno, aquí vemos todo lo que se tiene que ver. ¿Ustedes en su experiencia les han tocado ya ese tipo de actos? ¿Ustedes cómo los ven? Porque Procuraduría Agraria por ahí pide un montón de requisitos para ese tipo de aportaciones, ¿verdad? Sí, se tiene que aprobar el proyecto. y luego definir quién va a ser el socio, ¿no? Sí. Si elegido o los ejidatarios. Primero por la Procuraduría Agraria, ¿no? Para el visto bueno, ¿no? Del proyecto. Y con todos los permisos y eso. Sabido, ¿no? Si son terrenos de uso común, necesitamos ahí una asamblea y una mayoría simple. Si es una tierra parcelada, con el visto bueno, con la autorización del titular de los derechos. Y que en algunos casos también la tenga de consultar. Hasta por 30 años, que pueden ser prorrogables. ¿Y les ha tocado alguno de este tipo de... ¿Les ha tocado a ustedes? Bueno, pues ahí hablamos de tierras que tienen que adquirir el dominio pleno, ¿no? O sea, yo quiero entender ahí el elegido entre los del 75 van a hacer la resolución de aportar tierras a una sociedad que en ese caso entiendo que son la serie T y que de una u otra manera es cuidar límites de pequeña propiedad y demás, y normalmente hay mucho, independientemente de la terminología y demás, es definir quién va a ser el socio de la sociedad, ¿no? Si elegido los ejidatarios en lo individual. Entonces, yo obviamente con todo el tema de aprobación de estatutos y todas esas cuestiones, yo no las he visto ante mí, pero sí las he visto. De hecho, yo un notero con el que me formé es ganadero y llegué a ver su sociedad en ese sentido, de que se aportaban tierras y demás, y posiblemente pasar por todo el proceso de autorización, y ahí lo importante es ver cómo son a mí de lo que me dedica es cuál va a ser el tema de una u otra manera de quién va a ser el socio, ¿no? Porque ahí sí tenemos y cuidar en las liquidaciones lo que haya que transmitir al ejido o a los ejidatarios y al tercero con el que están haciendo negocio, ¿no? ¿Y esas actas se inscriben en el registro agrario y además en el registro público y en el de comercio? Es que la ley nos dice que se tiene que seguir el registro público. ¿El registro agrario? En el RAS sí, claro, pero en el registro público es que están catalogadas como sociedades mercantiles.
se rigen bajo. Ahí la pregunta importante. Un corredor público quiere hacer la escritura de esa, pero aparte todo con aportación de tierra, pues, la porción es de acto civil, ¿no? Pues obviamente el corredor no podría. Sería solo notario. Correcto. Gracias. Sí, en el documento del protocolo del 46, y hay algo que considero que también pudiera ser de su interés, es en la página 57, que da cuenta de los contratos para la constitución de servidumbres legales de hidrocarburos. Aquí tiene otras popularidades, tiene más requisitos. Aquí sí es a fortiori la aprobación de una mayoría calificada, la presencia del notario en la asamblea, y posteriormente la formalización del contrato, que debe reunir una serie de requisitos con los permisos correspondientes, y la formalización en escritura pública de ese contrato. Sí, que ahí... También un modelo de energía eléctrica. Lo aplicamos también a la materia minera. Aunque ahí en ese punto también digo, normalmente de lo que yo he visto es que con las mineras, tengo un aquí, pero aquí está, los contratos que utilizan es contratos de uso, ¿no? O de ocupación temporal, ¿no? Entonces igual, ¿no? Tienen que están sujetos con esta vigencia, no tienen sujetos a esta vigencia de no más de 30 años, susceptibles a renovarse, pero pues, se maneja por ahí. Realmente dicen 30 años, pero en realidad si vas el registro agrario nacional te va a decir que no, porque necesitas como casi por 25 y 5 de negociación para que vuelvas a renovar. Es como, digamos, que no está en algún lado, por eso es lo que no está pasando, lo que ocurre en la práctica. Habla de exploración y extracción, que son los tiempos para la ley minera de las concesiones, ¿no? Sí, así es correcto. Ok, muy bien. Y bueno, nada más como para, igual si no tienen algún comentario, en este protocolo justamente ustedes se darán cuenta que tiene 14 actos, que es específicamente donde sí o sí el notario tiene que participar. Se establece, como ya aquí Ricardo, Francisco, el fundamento de cada acto, las autoridades que tienen que participar en cada uno, la naturaleza de ese acto, y cuidando justamente que se cumplan estos requisitos para que no, como una medida preventiva, ¿no? de alguna controversia, y sobre todo, como igual decía Fernando, de tratar de dar certeza jurídica a los actos que se realizan con tierras agrícolas. Y nada más también digo, diciéndoles un poquito que también con el Tribunal Superior Agrario estamos, ustedes saben, hemos celebrado un convenio con ellos para justamente celebrar algunas sesiones, algunos foros, y de estos foros se planea presentar, digamos que más detalladamente los actos que contienen este protocolo, hacerlo en sesiones especiales, entonces pues, próximamente les vamos a informar al respecto. Y con la participación justamente de notarios. Justamente. Sí, muchas gracias. Por parte de John Servidor, pues agradecerles y reiterarnos a sus órdenes. Igualmente, muchísimas gracias por escucharnos, gracias también por intercambiar esos puntos de vista, conocen la materia, pues es algo que nos gusta y que nos apasiona. Además, muchísimas gracias de nueva cuenta por la invitación, muy honrado de estar aquí con ustedes. Soy a sus órdenes, Francisco Corona, en Morelia, Michoacán. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos expositores por regalarnos un poquito de su sabiduría y de sus experiencias, que son muy valiosas para nosotros. Muchísimas gracias y siempre bienvenidos. Muchas gracias a todos. Para dar terminación a la sesión. Aprovecho el momento para un anuncio a todos. Están cordialmente anuncios parroquiales. Bueno, a la comida de la amistad, que es el próximo viernes, pero también el jueves 25 tenemos sesión de la Ciudad de México también de recurso constitucional sobre un tema que creo que es importante, porque es la Constitución de la Ciudad de México está vigente. Digo, el tema, yo sé que está vigente, pero el tema es para traer la atención de todos ustedes de cómo es una norma que
hemos dejado de lado y que realmente no estamos aplicando en todas nuestras actividades profesionales. Perdón por el Y te complemento, los esperamos la el 25 aquí mismo. Constitución de la Ciudad de México sí trae regulado el notariado como garantía institucional, que es lo que se quiere incorporar al 121 de la federal, ¿no? Claro, entre otras cosas, pero está interesante. Viene César Astudillo, que tiene un libro específico sobre constitucional institucional y va a estar interesante. Gracias. Excelente, gracias por la invitación, ahí estaremos. Y bueno, para cerrar la sesión, vamos a proceder a entregar los reconocimientos y el agradecimiento a nuestros dos queridos expositores, amigos. Primeramente, bueno, de parte de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, a nuestro querido expositor Francisco José Corona Núñez. Paco, te agradecemos mucho haber venido. Tu exposición fue muy brillante.